Actividad 1.3 Educabilidad. Materia: Enfoques filosóficos de la educación. Doctorado en Ciencias de la Educación. Alumno: Rafael Salinas Rojas. Actividad 1.3 Educabilidad. Hablar de educación implica abordar una serie de cuestiones íntimamente relacionadas y conformadoras del proceso, tales como la posibilidad, la necesidad, las condiciones y límites del proceso educativo. Referenciando a Fernández Sarramona, la educación necesita de la acción de dos elementos, uno con capacidad de influenciar y otro capaz de ser influenciado. Toda fundamentación de posibilidad educativa reside en una concepción del hombre como ser, no enteramente determinado por la herencia o el ambiente. Admitir la no determinación total implica que se acepte su libertad y por tanto que sea susceptible de transformarse. Esta posibilidad de transformación es lo que en filosofía de la educación se conoce como educabilidad. Son varios los autores que atribuyen a Herbart tanto la introducción del término educabilidad como la situación del mismo en el conjunto de términos desde lo que se articula el espacio nocional teórico de la educación. Herbart manifiesta que el concepto fundamental de la pedagogía es la educabilidad del alumno. El concepto de educabilidad, ductilidad, plasticidad es de más vasta extensión, se extiende casi hasta los elementos de la materia. De la educabilidad volitiva se encuentran rastros en las almas de los animales más nobles, pero la educabilidad de la voluntad para la moralidad solo la reconocemos en los hombres. Herbart alude con el término educabilidad a tres aspectos: la plasticidad, la evolución animal y la relación exclusiva al hombre, categoría humana. La educabilidad es una categoría humana. Referenciando a Capitán Díaz, la educabilidad es un modo esencial del hombre que le hace capaz de perfeccionamiento y consecuentemente llegar a ser lo que es. Nace en la peculiar forma de ser del hombre, ser abierto a, se desenvuelve en el equilibrio dinámico tensión hacia y se orienta hacia la actualización o realización personal. Y referenciando a Castillejo, la realización personal le convierte en autor de su vida. Igualmente, referenciando a García Carrasco, el hombre nace a la vida hasta maternal en el momento de su mayor plasticidad y se proyecta al mundo en un encuentro fundamentalmente afectivo y bien preparado para ser influenciado, educabilidad, y en condiciones de asimilar aquello que le estimula, plasticidad. Según Fermoso, el hombre es un ser cultural, activa y pasivamente, es decir, puede crear y escribir cultura. Aunque la comunicabilidad de la cultura fue negada por algún sofista y el mismo San Agustín la pone en entredicho, se admite que la comunicabilidad de saberes es algo evidente y que se produce a través de procesos de participación y donación, que coinciden en la relación profesor-alumno en la que interviene la comunicación personal. Los límites de la educabilidad. A la educabilidad se le ha denominado también como principio o límite de la educación, porque tiene sentido hablar de educabilidad con referencia a las fronteras humanas, ya que la mismidad humana radica en la capacidad para reflexionar sobre sus fronteras y en consecuencia asumirlas y desarrollarlas. Para García Carrasco, los determinantes de la naturaleza humana son sus límites fronterizos, el biopsíquico, el social y el espiritual, con sus genuinas traducciones en el mundo de la cultura que por separado, pero sobre todo a través de actuaciones conjuntas e interrelacionadas, definen el espacio de la educabilidad.
La limitación del ser humano es ostensible y múltiple. Las limitaciones existenciales puestas de manifiesto por los filósofos existencialistas son limitaciones ontológicas que condicionan la educabilidad de un ser que no puede soñar utópicamente con capacidades ilimitadas. La perfectibilidad es limitada, porque la radicalidad humana lo es también. El hombre ni es plenitud de ser, ni plenitud de perfección o de perfectibilidad. La limitación mayor de la educabilidad es la corporeidad, porque ella circunscribe y fija entornos al espíritu que de suyo dice horizonte, proyección, apertura, anhelo, ambición y creatividad. El espíritu no es todo el hombre, y la totalidad humana está impregnada de todo lo bueno y perfecto, y de todo lo imperfecto y defectuoso. En nuestro caso, la corporeidad, que en el hombre es materia, frena los impulsos hacia lo infinito, sentidos por el espíritu. Si la espiritualidad es la base de la educabilidad, la corporeidad es la base de sus limitaciones. Del hombre se han predicado muchas limitaciones. Se ha dicho que el hombre es un ser indigente, un mendigo, un ser contingente, un ser vulnerable, un ser enfermo o enfermable, un ser envuelto en espacialidad y temporalidad. En definitiva, un ser para la muerte que es destrucción. La antropología médica es prodiga en expresiones similares a estas. Y en cuanto a ser educable, el hombre comienza su vida lleno de ignorancia, olvida lo aprendido y se deteriora mentalmente. Entre otras cosas, no hace falta incurrir en el pesimismo freudoniano, traducido en que el niño es un perverso polimorfo, pero sí reconocer las limitaciones educativas provenientes del mismo ser del hombre. El problema de los límites de la educabilidad fue tratado desde varias perspectivas de análisis, pero han sido tres las que aglutinaron a un mayor número de defensores. A. La herencia, pesimismo pedagógico. B. El ambiente, optimismo pedagógico. C. Herencia y ambiente, optimismo moderado. Limitaciones concretas. A. Por el educando. B. Por el educador. C. Por las situaciones socioculturales. Características de la educabilidad. A. Personal. B. Intencional. C. Dinámica. D. Necesaria. La espiritualidad del ser humano. Las teorías espiritualistas sitúan la educabilidad en el espíritu del hombre y por tanto la consideran categoría perteneciente esencialmente al espíritu. Así la define San Cristóbal: la educabilidad es una categoría general del espíritu, incide en el espíritu humano y se manifiesta en sus funciones. Solo el hombre puede ser sujeto adecuado de educación, por cuanto solo es poseedor privilegiado de la dimensión espiritual. Personalistas. Se considera que la educabilidad surge en la unidad sustantiva del hombre como persona. La educabilidad aparece insertada en las posibilidades de todo ser humano como persona, entendiendo en términos de Max Scheler la persona como una expresión de naturaleza y del espíritu. De ahí que solo tenga sentido una educación orientada hacia la totalidad del ser humano. En conclusión. Referenciando a Herbart, donde el concepto fundamental de la pedagogía es la educabilidad del alumno, lo que realmente permite que nosotros como docentes, con una gran responsabilidad en el proceso formativo, se nos presenten condiciones para poder llevar a los educandos a alcanzar las competencias necesarias para que puedan desenvolverse en la sociedad.